Nunca he sido el tipo de persona que comparte este tipo de cosas en Internet, pero lo que me pasó fue tan real, tan fuera de lo común y al mismo tiempo tan íntimo que sentí que necesitaba compartirlo. Era un lunes, lo recuerdo porque me desperté con esa sensación de que el peso en mi pecho ya era parte de mi cuerpo. Había perdido mi trabajo 2 meses antes, mi matrimonio se estaba desmoronando y, para ser honesto, ya ni siquiera podía orar correctamente. Crecí en la iglesia, sé versículos de memoria, pero parece que cuanto más buscaba una respuesta, más silencio escuchaba. Y este silencio de Dios es lo que más duele. Es diferente del silencio de la gente. Es como si gritaras en la oscuridad y no volviera ningún eco. Ese día en particular, todo parecía aún más pesado. Había dormido mal, había soñado cosas malas y me desperté con un dolor de cabeza que parecía apretarme el alma. Me levanté de la cama más por obligación que por deseo. Ni siquiera tomé café, simplemente me senté en el borde de la cama mirando al suelo pensando ¿cuánto durará esto? Lo curioso, o triste, no sé, es que no esperaba nada más. Ya había renunciado a esperar algún cambio, alguna luz al final del túnel. Solo quería sobrevivir. Pero algo en ese día comenzó a cambiar de una manera extraña. No fue con truenos, ni con una voz en el cielo, ni con nada espectacular. Fue con una inquietud, algo dentro de mi pecho que me empujó a recoger la Biblia que estaba en el estante, un poco polvorienta. La verdad es que hacía meses que no abría esa Biblia. Ella estaba allí más por costumbre que por fe, pero en ese momento, aún sin querer, aún con rabia y un nudo en la garganta, la abrí. No elegí ningún pasaje, simplemente abrí lo que cayó, y cayó sobre el libro de Job. En ese momento casi la vuelvo a cerrar, porque solo pensar en el sufrimiento me daban ganas de llorar. Pero mis ojos se posaron en un versículo que nunca había leído con tanta fuerza. Yo sé que todo lo puedes, y ningún propósito tuyo puede ser frustrado. No sé cómo explicar lo que pasó allí, pero me impactó de una manera diferente. No fue magia, no fue como si de repente todo mejorara, pero fue como si algo dentro de mí dijera, aún no ha terminado. Recuerdo que comencé a llorar sin poder contenerlo. No era ese llanto bonito que se ve en las películas, era realmente feo, sollozar y mancharte la camisa con lágrimas. Lloré por todo, por lo que perdí, por lo que no entendí, por lo que intenté y no funcionó. Lloré porque me sentí olvidada por Dios, aunque sé que Él nunca olvida a nadie. Y en medio de todo ese llanto me vino el recuerdo de un sermón que escuché años atrás, sobre Hannah, la madre de Samuel. Ella lloró tanto en el templo que el sacerdote pensó que estaba borracha. Y allí, en medio de mi habitación, con la cara hundida en la almohada, sentí lo mismo. Pero la diferencia es que en esa historia Dios escuchó su llanto. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, comencé a creer que tal vez Él todavía estaba escuchando el mío también. Era como si el dolor que sentía ya no fuera solo dolor, sino una especie de semilla. No sabía qué vendría después, pero algo dentro de mí comenzó a creer que todo podía tener un propósito. Me levanté de aquella cama con un peso en el pecho, pero con una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado dentro de mí. No fue un cambio milagroso, no todo se resolvió, pero fue como si el dolor se hubiera convertido en una señal de que había algo más en juego. Aunque todavía estaba frágil, algo allí me decía que la historia no había terminado. Pasé el resto del día en silencio pensando, procesando todo lo que había leído. En mi cabeza quedó el recuerdo del libro de Job. Yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Me encontré tratando de imaginar qué significaba esto realmente. Job lo perdió todo, todo.
Y al final, no solo lo recuperó todo, sino que consiguió el doble. No sabía si eso se aplicaba a mí, pero me di cuenta de algo que quizás había ignorado hasta entonces. Dios no simplemente me estaba dando una segunda oportunidad, sino que estaba transformando todo lo que estaba pasando en algo que no podía ver en ese momento. Me encontré pensando en mi dolor y preguntándome, ¿tenía un propósito mayor? En medio de todo esto, recordé otros personajes bíblicos que pasaron por situaciones similares. David, por ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios, que fue ungido rey y luego fue perseguido, traicionado y humillado. Él huyó, se escondió y aún así Dios no lo abandonó. Al final, David se convirtió en rey, pero antes de eso, tuvo que enfrentar el dolor y la traición, el abandono y el miedo, y Dios estuvo con él todo el tiempo. Lo que me conmovió fue darme cuenta de que el dolor de David no era en vano. Allí, en medio de la dificultad, Dios estaba moldeando su futuro, y tal vez, si realmente creía, Dios estaría haciendo lo mismo conmigo. El proceso no fue rápido ni fácil, pero la promesa de restauración, de algo más grande, parecía mucho más real de lo que hubiera podido imaginar. Empecé a sentir que tal vez estaba apenas al comienzo de un proceso de restauración que sería incluso más profundo que todo lo que había perdido. Por la noche, antes de irme a dormir, no podía sacarme ese versículo de la cabeza. Siempre había oído hablar de la restauración de Dios, pero nunca entendí realmente lo que significaba para mi vida. La restauración no consiste únicamente en devolver lo perdido. No se trata solo de recuperar lo que fue. La restauración es cuando algo roto se transforma en algo aún más fuerte, más firme, más completo, algo con propósito. Y esto comencé a sentir en mi corazón. La sensación de que no estaba viviendo una tragedia, sino un proceso. El dolor, las pérdidas, todo tenía un propósito que aún no podía ver, pero tal vez algún día lo vería. Me quedé en esa cama con la sensación de que algo estaba en proceso dentro de mí. Un trabajo que todavía se estaba realizando. No sabía cuándo, pero creía que Dios me estaba moldeando para algo más grande. Los días siguientes fueron difíciles, pero diferentes. Ya no tenía esa sensación de estar solo en el dolor. No sé cómo explicarlo muy bien, pero sentí una paz extraña, como si el propio silencio de Dios se hubiera convertido en respuesta. Continué reflexionando sobre los ejemplos bíblicos de restauración. Ana, que tenía el dolor de la infertilidad, pero cuando clamó a Dios con fe, vio que la promesa de Samuel se cumplía. Ella no solo recibió al niño, sino que vio la obra de Dios realizándose de manera sobrenatural. Eso es lo que quería creer para mi vida. No solo quería que Dios me devolviera lo que había perdido, quería creer que Él estaba creando algo nuevo en mí, algo que no podría lograr sin pasar por todo este sufrimiento. Y es curioso, porque cuanto más me entregaba a la idea de que el dolor era parte del proceso, más señales veía de que la restauración estaba en marcha. No eran grandes señales, sino pequeñas cosas. Una palabra de aliento de un amigo, una paz que no existía antes, un nuevo espíritu que surgió de la nada. Una tarde, en medio de mi rutina, caminaba por un parque cerca de mi casa, un poco más tranquilo ahora, pero todavía con el corazón pesado. Me encontré pensando en Pedro, uno de los discípulos de Jesús, que había jurado que nunca negaría al Maestro, y aún así negó a Jesús 3 veces. Y lo que me conmovió fue saber que, después de todo, Jesús lo restauró. Lo llamó nuevamente a seguir la misión. No fue como si Pedro simplemente hubiera sido perdonado, y eso fue todo. No. Él tuvo que afrontar las consecuencias de sus actos, tuvo que pasar por el proceso del dolor y la vergüenza, pero al final fue resucitado por Cristo para cumplir un propósito aún mayor. Pensé, ¿y si mi vida es así?
¿Y si este dolor que estoy padeciendo me prepara para algo más grande? No sé si fue el Espíritu Santo tocándome allí, pero comencé a preguntarme, ¿me estaba dejando moldear o simplemente quería que todo volviera a ser como era antes? Al igual que Pedro, yo también necesitaba ser restaurado, pero de una manera que me transformara, no solo que me devolviera lo que había perdido. ¿Estaba preparado para esto? Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación y abrí la Biblia nuevamente. Esta vez tomé el libro de Paul. La vida de Pablo, antes de convertirse en apóstol, estuvo marcada por la persecución, el miedo y principalmente por una profunda transformación espiritual. Fue cegado físicamente para que a través de ese dolor pudiera ver el verdadero propósito de Dios. ¿No fue restaurado a lo que era antes? Se transformó por completo. Sabía que mi dolor no me devolvería lo que había perdido, pero en algún momento me haría más fuerte, más preparada para lo que vendría. Y en ese momento comencé a comprender lo que esto significaba para mí. Ya no era la misma persona que era antes de la pérdida. No quería ser la misma persona. Quería ser algo más cercano a Dios y quizás más fuerte por lo vivido. Lo que más me impresionó fue darme cuenta de que la restauración de Dios no sigue el cronograma que esperamos. Yo, que tenía prisa, que pensaba que todo debía resolverse inmediatamente, comencé a comprender que el tiempo de Dios no es el nuestro. Y es difícil aceptarlo, porque el dolor, el silencio, las pérdidas nos hacen desear un resultado rápido, pero en el fondo sabía que la obra que Dios estaba haciendo en mí iba más allá de una simple recuperación. No se trataba de volver al punto de partida, se trataba de crecer, aprender y convertirse en algo más sólido, más fuerte, y la paz que una vez parecía un milagro lejano, ahora parecía más presente. Fue como si, al aceptar que no tenía control sobre todo, comenzara a tener control sobre lo que sentía, sobre cómo veía el dolor. En lugar de ahogarme en él, comencé a verlo como parte del proceso de construcción, como suelo fértil que permitiría que algo nuevo creciera. Y esta nueva perspectiva no llegó de repente, fue algo gradual que se fue asentando en mi corazón hasta que poco a poco comencé a ver la restauración de Dios de otra manera. Durante una conversación con un amigo a quien no veía desde hacía tiempo, me dijo algo que seguía resonando en mi cabeza. A veces, Dios no nos devuelve lo que perdimos, sino que nos da algo más, algo que nunca imaginamos. Y eso fue como un chasquido. En ese momento volví a pensar en David. No solo se convirtió en rey, sino que fue utilizado para establecer un legado que duraría siglos. Su restauración no fue simplemente la de un rey que perdió su trono, sino la de un hombre que fue transformado a través de su dolor para cumplir un propósito divino mayor. Y en ese momento comencé a darme cuenta de que el dolor que estaba experimentando no se trataba solo de una pérdida. Se trataba de prepararse para algo nuevo, algo que, tal vez, todavía no sabía. No pude comprenderlo completamente. ¿Qué pasaría si Dios me estuviera preparando para algo que nunca imaginé? ¿Qué pasaría si mi restauración fuera incluso más grande de lo que jamás podría soñar? Esto me dio esperanza. Una esperanza silenciosa, pero poderosa, que se hacía más fuerte cada día. Los días siguieron pasando y con el tiempo comencé a sentir una transformación dentro de mí. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana, pero al mirar atrás, vi un cambio. Comencé a darme cuenta de que el dolor ya no me consumía de la misma manera. Todavía sentía la añoranza, la frustración y, por supuesto, el miedo al futuro, pero no de forma desesperada. Pude ver algo más allá del dolor. Las palabras de mi amiga volvieron a mí. A veces Dios no nos devuelve lo que hemos perdido, sino que nos da algo más.
Y ahora pude ver que la restauración de Dios no se trataba de volver al pasado, sino de llevarme a un futuro que aún no podía comprender. No sabía cuál sería ese futuro, pero sentía en el fondo que sería algo más grande de lo que imaginaba. Me acordé de Job otra vez, cuando todo parecía perdido para él. Dios no solo lo restauró a su antigua vida, sino que le dio algo más. Job tuvo más hijos, más riquezas y aún más sabiduría, y conoció a Dios de una manera más profunda, algo que no habría experimentado si no hubiera pasado por el dolor. Job fue transformado. No sabía qué me deparaba el futuro, pero ese pensamiento me hizo creer que el dolor de hoy estaba moldeando una mejor versión de mí mismo, una versión que tal vez no habría conocido si todo hubiera continuado como antes. El dolor entonces dejó de ser un enemigo. Comencé a verla como una aliada, una parte esencial de mi viaje. No porque estuviera feliz con el sufrimiento, sino porque sabía que al final me estaba preparando para algo más grande de lo que jamás podría imaginar. Y ese pensamiento, tan simple como era, me dio la fuerza para continuar. Cuando comencé a pensar más sobre la trayectoria de David, algo me llamó la atención. No se convirtió en el rey más poderoso del mundo porque tuvo una vida fácil. No. Él fue forjado en el desierto, fue rechazado, fue perseguido y enfrentó momentos de profunda duda. Pero por mucho que pasó, él nunca abandonó su fe en Dios. Lloró, gritó, se cuestionó, pero continuó buscando a Dios. Me pregunté, ¿estaba yo haciendo lo mismo? ¿En medio de mi dolor, estaba buscando a Dios o simplemente esperando que Él resolviera todo por mí? A veces, en la lucha, nos cansamos, nos sentimos débiles y hasta perdidos. Pero lo que David me enseñó fue que incluso en 1900, nuestros momentos de debilidad, Dios nos está moldeando para algo más grande. Él no nos deja solos en el dolor. La verdadera restauración de Dios no viene a través de la ausencia de sufrimiento, sino a través de la capacidad de encontrar fuerza en la debilidad. Y a partir de ese momento, comencé a comprender que para ser restaurada, también necesitaba aprender a confiar en Dios en medio del dolor, y no solo cuando regresaba la paz. Con eso, algo cambió dentro de mí. Comencé a mirar los desafíos y las pérdidas desde una perspectiva diferente. Sabía que la respuesta de Dios podría no ser inmediata, pero estaba dispuesto a esperar, a confiar en su tiempo. La restauración de Dios no sucede porque lo deseamos, sino porque Él nos conoce y sabe lo que necesitamos. El dolor, la pérdida, la frustración, todo esto es parte de un proceso divino. Ya no quería ser solo el hombre que lo perdió todo. Quería ser yo quien a través del dolor pudiera ser transformado en algo más fuerte, más sabio, más confiado en el propósito de Dios para mi vida. A veces tenemos que perder para ganar. Necesitamos romper para poder reconstruirnos. Y cuando todo parece derrumbarse, Dios está ahí reconstruyéndonos, preparándonos para lo que está por venir. No sabía cuándo sucedería, pero comencé a creer que incluso en el dolor, Dios me estaba preparando para algo mucho más grande. A medida que pasaban los días, el peso del dolor disminuía, no porque la situación hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Ya no estaba concentrado en lo que había perdido, sino en lo que Dios estaba haciendo en mí. El dolor todavía estaba allí, pero de alguna manera ya no sentía que tuviera control sobre mi vida. Me di cuenta de que el verdadero propósito de mi lucha no era solo la restitución de lo que había perdido, sino la transformación que estaba produciendo en la persona en la que me estaba convirtiendo. Comencé a comprender que Dios no promete que nuestro viaje estará libre de sufrimiento, pero sí promete estar con nosotros.
fortalecernos y restaurarnos en maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Pensé en cómo esto se aplica a mi vida. Tal vez el dolor que estaba experimentando era la clave de algo que aún no podía ver. Y aún así, sabía que algo se estaba gestando, algo más grande, algo nuevo. La idea de que mi historia no había terminado, que Dios todavía tenía un propósito para mí, me dio una esperanza silenciosa pero firme. En medio de todo esto, una cosa me dejó profundamente conmovida: la promesa de que Dios nos restaura de una manera que solo Él conoce. No se trata de devolver lo que perdimos, sino de darnos algo nuevo, algo que a veces no podemos ver en medio del dolor. Me acordé de Ana, quien después de tanto sufrir, oró y prometió a Dios que si Él le concedía un hijo, se lo devolvería. Y Dios respondió su oración. Pero la bendición de Ana no fue solo su hijo, Samuel. Fue la transformación en su corazón, la capacidad de confiar en Dios, incluso en el dolor, y el reconocimiento de que, a su debido tiempo, Dios haría lo que era mejor. Esto me hizo creer que mi restauración tampoco sería como antes. Ya no quería volver a ser lo que era. Quería ser transformada, ser moldeada por Dios de una manera que fuera única, y estaba empezando a entender que este proceso de transformación tenía un propósito mayor. No sabía qué pasaría al final, pero al menos ahora sabía que estaba en el camino correcto, justo cuando estaba empezando a creer que mi vida realmente estaba tomando una dirección diferente. Sucedió algo que me hizo darme cuenta de que la restauración de Dios no se trata solo de nosotros. También implica el impacto que tenemos en la vida de los demás. Un día se me acercó una persona que estaba pasando por una situación muy parecida a la mía. Ella estaba llena de dolor, desesperación y dudas, tal como yo no hace mucho tiempo. Y sin quererlo, me di cuenta que ya no era la misma persona. No tenía todas las respuestas, pero sabía que, de alguna manera, mi viaje podría ser un testimonio de ella. No se trataba de mí, sino de lo que Dios estaba haciendo en mí y a través de mí. Y en ese momento comprendí que la restauración de Dios no solo sana nuestras heridas, sino que también nos equipa para ayudar a otros a superar las suyas. Dios transforma nuestro dolor para que podamos ser instrumentos de sanación en la vida de quienes están pasando por algo similar. Me sentí agradecida de poder ser utilizada por Dios para ayudar a alguien, incluso si no tenía todas las respuestas. Porque de alguna manera Dios usa incluso lo que fuimos y lo que somos para traer esperanza a otros. Esta experiencia me hizo ver que la restauración divina no es un evento aislado en nuestras vidas, no es un antes y un después, como si todo se resolviera a la vez. Es un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y transformación. E incluso cuando pienso que el dolor se ha ido, que la tormenta ha terminado, sé que este proceso continúa. Dios no nos restaura y nos deja atrás. Nos lleva a un lugar donde podemos seguir formándonos para los desafíos que tenemos por delante, donde podemos seguir siendo instrumentos de su gracia y compasión. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sí sabía una cosa: Dios estaba conmigo y mi restauración era un reflejo de su amor inmensurable y la promesa de que mi vida tiene un propósito, incluso en la pérdida. El proceso de restauración nunca es fácil, pero ahora entiendo que es necesario. El dolor, la lucha, las pérdidas, todo eso tiene un propósito que poco a poco se va haciendo más claro. Y al final Dios nos da más de lo que esperábamos. Él nos da la oportunidad de vivir la vida plena que Él planeó para nosotros. No sé cuándo llegará el día en que este dolor desaparezca por completo, y quizá nunca desaparezca por completo,
pero ahora entiendo que no es la ausencia de dolor lo que define la restauración de Dios, sino la forma en que Él usa ese dolor para moldearnos y guiarnos a un propósito mayor. Comencé a ver mi historia no como un relato de pérdida, sino como un testimonio de fe. Dios no solo restauró lo que perdí, sino que me dio una nueva perspectiva de la vida, una nueva esperanza. No me devolvió a donde estaba antes, pero me llevó a un lugar donde pude entender que mi dolor era solo el comienzo de algo mucho más grande. La transformación que se produjo en mí no fue inmediata, sino gradual, y hoy puedo mirar atrás y ver claramente cuánto obró Dios en mí y a través de mí. Ya no soy la misma persona, y mirando hacia adelante, sé que el viaje está lejos de terminar, pero ahora puedo caminar con más fe, más confianza y esperanza renovada. Y si estás pasando por algo similar, quiero que sepas, tu historia no ha terminado. El dolor que estás experimentando no es el final, sino el comienzo de algo nuevo, algo que Dios está preparando para ti. Él no promete que la vida será fácil, pero sí promete que en medio del dolor, Él estará contigo, restaurándote, transformándote y preparándote para algo más grande. Tu historia aún se está escribiendo y a su debido tiempo verás cómo todo encaja. Y, como yo, te darás cuenta de que la verdadera restauración no es simplemente la devolución de lo perdido, sino el descubrimiento de un nuevo propósito, una nueva vida en Cristo. No importa lo que hayas perdido, no importa lo doloroso que haya sido el silencio de Dios. Lo que importa es que Él está trabajando en ti, y su restauración va mucho más allá de lo que puedes imaginar.